Bien, hola, lo que haremos en este vídeo es demostrar esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta fórmula que seguro que habéis usado muchas veces antes, a lo mejor integrando o resolviendo problemas de geometría, ¿de acuerdo? Entonces, esta fórmula lo que nos dice es que el seno del doble de un ángulo, de 2x, es 2 veces el seno de ese ángulo por el coseno de ese ángulo, ¿de acuerdo? Y demostraremos esta fórmula usando variable compleja, es decir, en vez de x, que la x suele ser un número real, ¿de acuerdo? Usaremos la z, ¿de acuerdo? Y ahora lo quitaré. Perdón, quería decir que la z es compleja, ¿de acuerdo? La z será un número complejo, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay unas expresiones que nos sirven para el seno de un ángulo complejo y el coseno de un ángulo complejo, que son las que usaremos en este ejercicio, ¿de acuerdo? Las copio porque las necesitamos y así también las recordamos, las vamos estudiando. Entonces, estas fórmulas nos dicen que el seno de un número complejo z es e elevado a i por z menos e elevado a menos i por z, entre 2i. Y para el coseno tenemos una muy sencilla, también parecida a esta, que sería que el coseno de z es e elevado a iz más e elevado a menos i por z, ¿de acuerdo? Entre 2, ¿vale? Fijaos que aquí hay una i y aquí no hay ninguna i, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que voy a hacer es coger esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Empezaré por la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Escribiré el seno de 2z y voy a intentar llegar a la parte de la derecha. Perdón, empezaré con la izquierda y intentaré llegar a la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, usando esta fórmula, puedo escribir el seno de 2z, ¿de acuerdo? Entonces lo empiezo a hacer por aquí. Seno de 2z es lo mismo que, entonces tendré que coger esta expresión y allá donde vea una z, poner 2z. Entonces, será e elevado a 2i por z menos e elevado a menos 2i por z entre 2 por i. ¿De acuerdo? Y ahora lo que necesito es acordarme de esas ecuaciones que llamábamos productos notables que aprendimos en secundaria, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que tengo es un número elevado al cuadrado, ahora lo veremos con calma, menos otro número elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que había una fórmula que me decía que la suma de dos números por la diferencia de esos dos números, por la resta, era el primer número al cuadrado, menos el segundo número al cuadrado, b al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, tenemos la parte de la derecha, tenemos un número al cuadrado, como ahora veremos, menos otro número al cuadrado. ¿Es esto así? Pues sí, fijémonos que sí. ¿Por qué? Porque e elevado a 2i por z es lo mismo que el cuadrado de e elevado a iz. Recordamos que los exponentes se multiplican. Y lo mismo para e elevado a menos 2iz, que es e elevado a menos i por z elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, como en esta expresión tenemos la parte derecha de esta expresión, puedo escribir aquello como la parte izquierda, ¿de acuerdo? Y obtendré una cosa más parecida a esta, como veremos. Entonces reescribo aquello usando esto, y me quedará que esto es lo mismo que, bueno, el 2i me molesta de momento, lo pongo fuera. 1 entre 2i por, y ahora escribo esta expresión. E elevado a iz más e elevado a menos iz por e elevado a iz menos e elevado a menos i por z. Y cierro la llave. ¿De acuerdo? Y fijaos lo que hemos encontrado. Esta parte se empieza a parecer a el numerador del seno de z. Y la otra pieza que me está multiplicando, se empieza a parecer al numerador del coseno de z. Lo único que me falta para tener el seno es un 2i, pero este ya lo tengo, que lo tengo aquí fuera. Y lo único que me falta para tener el coseno es un 2, que como no lo tengo, lo pondré multiplicando y también dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto, dejadme cambiar la tiza porque me estoy quedando sin. Me voy a dejar los dedos aquí. Vale. Entonces reescribo esto, ya digo, el 2i lo quiero con la segunda pieza, entonces cojo la primera sin hacer nada y la copio. Y el 2i lo pongo en esta parte. Entonces e a la iz menos e elevado a menos i por z.
entre 2i. Y como ya he dicho, aquí me falta un 2 para tener el coseno, lo añado en el denominador y para no haber hecho trampas, lo tengo que poner también en el numerador. ¿De acuerdo? Y fijémonos qué tenemos ahora. Tenemos que esta parte es lo mismo que el coseno de z. Y esta parte es lo mismo que el seno de z. De manera que yo ya puedo reescribir esto como 2, bueno, voy a poner el seno delante para que me quede como allí, seno de z, coseno de z. Que esto ya es lo que yo quería demostrar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí la z es un número complejo, pero bueno, como esto vale para cualquier número complejo y los reales están dentro de los complejos, si la z en vez de ser un número complejo yo lo sustituyera por un x real, como tenía en el principio, también sería válido, ¿de acuerdo? De manera que ya hemos acabado el ejercicio porque hemos demostrado que para cualquier número complejo z, el seno de 2z es lo mismo que 2 veces el seno de z coseno de z, como queríamos demostrar. Bueno, ahora haremos otro vídeo muy sencillo y muy similar, que será hacer lo mismo para el coseno de 2z, ¿de acuerdo? Así que ahora nos vemos.